¿Me escuchan? Feliz sábado. ¿Están contentos? Yo lo estoy. Agradecido con Dios porque esta semana su misericordia se ha mostrado para con este servidor de una manera tal. Estoy aquí por la gracia de Dios, ¿verdad? Contento de estar reunidos con mis hermanos aquí nuevamente otro sábado más, y feliz de poder ver algunos rostros conocidos que hace tiempo que no pues teníamos o no tenía el privilegio de verles, y gracias porque Dios nos da esos regalitos, ¿verdad? Alabado sea su nombre. Ustedes de verdad están contentos. ¿Por qué están contentos? El hecho de respirar, de estar con vida, de estar aquí, debe ser un motivo de agradecimiento para nuestro Dios. Dice el salmista: todo lo que respire, alabe a Jehová. Así que en esta mañana o mediodía, no sé la hora, no me preocupa a mí el tiempo, vamos a estudiar una porción de su palabra. La lectura bíblica decía que Habacuc 2:4: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. El apóstol Pablo hace mención 3 veces de este mismo versículo, 3 veces literalmente así como está en Habacuc. El justo por la fe vivirá. El primero se encuentra en Romanos 1:17, el segundo se encuentra en Gálatas 2:11, y el tercero, a que no adivina. ¿Dónde está el tercero? Y es donde nos vamos a detener un tiempo ahora, en Hebreos. Vamos a ir al libro de Hebreos, el capítulo 10. Capítulo 10. Versículo 38. 3 veces hace mención el apóstol Pablo, y esta tercera literalmente dice así: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero unos versículos antes, el apóstol dice en el 35: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma. Mas el justo vivirá por fe. Si el Espíritu Santo iluminó al apóstol Pablo para que hiciera mención 3 veces de esta frase, el justo vivirá por la fe, y un capítulo entero, yo diría 3 capítulos enteros de Hebreos, lo que es el capítulo 10, el 11 y el 12, nos habla de la fe. Eso quiere decir que Dios quiere llamar nuestra atención y que de verdad nos preguntemos: ¿qué es vivir por la fe? ¿Cómo es que un justo vive por la fe? Porque dice: el justo vivirá por la fe. ¿Y en qué circunstancias, dijo el apóstol Pablo, iluminado por el Espíritu Santo, dijo estas palabras? Y haciendo alusión ¿a qué?
porque todo tiene relación en la Biblia. La Biblia es como una gran cadena de oro que tiene sus eslabones que están conectados uno con el otro. Naturalmente, el apóstol Pablo está haciendo alusión del versículo, o diríamos del libro de Habacuc, de todo el libro de Habacuc. Pero para poder entender por qué el apóstol Pablo nos habla aquí y le habla a sus contemporáneos, que no pierdan la confianza, ¿de qué está hablando? ¿De qué cosa está hablando? Para ello tenemos que ir a Habacuc y analizar en qué circunstancias se encontraba el pueblo de Dios cuando el profeta Habacuc existió. Es de vital importancia para nosotros porque la palabra de Dios dice que el justo por la fe vivirá y que no debemos de perder la confianza. Y entonces uno debe formularse, hacerse la pregunta, ¿qué es vivir por la fe entonces? Y entonces ahí es donde la Biblia, ahí es donde el Espíritu Santo ilumina a su Hijo, al apóstol Pablo, y nos da una amplia esfera, nos da un mensaje exacto, completo, correcto de lo que es vivir por la fe. Y miren la manera en que empieza, no nos deja solo ahí, sino que en el capítulo 11 de Hebreos, Dios nos empieza a explicar, a darnos un concepto, para que entendamos un poquito de qué es la fe, qué es la fe. Y entonces Dios nos empieza a dar un concepto y dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera. Algo se está esperando, ¿no? Y dice que la fe es la certeza de eso que se está esperando. Y sigue diciendo, no solo eso, sino es la convicción, la seguridad de lo que no se ve. Es la convicción de lo que no se ve. Interesante. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve, que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y entonces ahí empieza a decir, nos da el concepto de lo que es la fe, y luego nos dice, por ejemplo, vamos a decir, los maestros en las aulas dicen, por ejemplo, cuando te están enseñando algo, algún tema, y si es un tema un poco complicado, el maestro dice, vamos a dar un ejemplo. Por ejemplo, dice la palabra de Dios, nosotros, ni el mismísimo Adán y Eva, no vieron literalmente cuando Dios creó el universo. Es por la fe, tanto desde Adán hasta nosotros hoy, es por la fe. Porque la fe es la certeza de las cosas que se esperan y la convicción de lo que no se ve. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Tanto Adán y Eva como nosotros no vimos cómo Dios creó eso. Pero por la fe le creemos a Dios de que Él es el creador de todas las cosas. Amén. Y que todo lo que existe Dios lo ha creado con su gran poder. Y el deber mío y el deber tuyo es creerle a Dios. Porque aunque no lo veas, eso es lo interesante, lo impresionante de la fe, es que no necesito ver. Porque el que ve, el ser humano,
siempre quiere ver. Y siempre se ha predicado, desde que soy niño estoy escuchando que el ser humano fue constituido, fue formulado, fue hecho para adorar, para creer en algo. Y el ser humano, cuando se aparta de Dios, una de las evidencias más grandes que el ser humano se aparta de Dios es que él crea algo que él pueda ver, crea un Dios, un ídolo, y lo adora. No se da cuenta que él mismo lo ha hecho o él lo ha comprado, porque ahora todo se compra, ¿verdad? Antes, en tiempos antiguos, pues la gente hacían. Tengo un bisabuelo que él era escultor y la gente le pedía un ídolo y él mi papá me explicaba que de un pedazo de palo donde se paraban las gallinas para dormir, para pasar la noche, y lo popeaban todo el palo. De ese palo les hizo un ídolo hermoso y la gente iban después y adoraban a ese ídolo. El ser humano quiere ver, no le basta, no entiende qué es eso de que solo por fe, de que no necesita ver. Y ahí es donde entra Dios y dice: tienes que tener la certeza de lo que yo he dicho, de lo que yo he prometido, de que así va a suceder. Y tienes que tener la convicción de que yo hice este universo, este mundo precioso donde tú vives, el medio ambiente que te rodea, los hijos, todo lo que existe, yo lo hice de la nada, dice Dios. Esa es la maravilla de Dios. Y por eso lo admiramos, un Dios de poder que puede hacer de la nada, hace maravillas. Y en su palabra dice que el justo debe vivir por la fe. Ahora bien, mencioné que esto tiene relación con Habacuc. En los tiempos de Habacuc, cuando existió, más o menos, vamos a decir que fue en los tiempos del rey Manasés, entre Manasés y Josías, en el reinado de esos reyes de Israel fue que existió el profeta Habacuc. No se sabe más de él, la Biblia no da tantos detalles de algunos profetas, de algunos sí, pero de otros como que, por ejemplo, Amós dice que era un campesino que venía de cuidar las vacas, y da detalles. De Jeremías, de otros, da detalles. Pero de Habacuc, simplemente Habacuc, un profeta, pero se calcula que él existió en esos periodos de Manasés, ya sea finalizando su reinado. Desde Manasés pasó 1 o 2 reyes y Josías, porque después viene el imperio babilónico y apresó no solo al pueblo de Dios, sino a todos los pueblos y las naciones que conquistó. Entonces Habacuc tuvo que existir en ese tiempo antes, porque era un tiempo de apostasía. No solo era un tiempo de apostasía, sino que vayamos a Habacuc para que analicemos esto detalladamente y luego volvemos. Y mantengan sus dedos, o si pueden volver rápidamente a Hebreos 11, pero vayamos a Habacuc para que entendamos por qué el apóstol Pablo hizo mención de que el justo vivirá por la fe, algo que el profeta Habacuc había mencionado en la palabra de Dios. Habacuc, y voy a leer el versículo del capítulo 1, el versículo 2, 3. ¿Lo tenemos? Vean lo que dice Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Prestemos atención y no olvidemos
este clamor del profeta de Dios. No olvidemos, porque tiene relación con los hijos de Dios, los verdaderos y fieles hijos de Dios. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción, violencia están delante de mí, y pleito, contiendas se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Habacuc está viviendo en un tiempo cuando hay apostasía en el pueblo de Dios. Pero eso es una cosa. Pero aunque hay apostasía, hay unos pocos fieles hijos de Dios, y Habacuc era uno de ellos. Por eso es que le dice a Dios: ¿hasta cuándo vas a responder? Parece, yo no sé si les ha pasado a ustedes en su vida. No sé, a mí me ha pasado, y es algo doloroso. Parece que hay ocasiones en que uno le ora a Dios 1 día, 2 días, 3 días, pasan los meses, y pareciera como que Dios no contesta. Y para algunos tal vez son años, y pareciera como que Dios no contesta. Pareciera. Por eso es que no olvidemos que esa es la situación de este fiel siervo de Dios. Le dice: Señor, te suplico, te imploro, ¿hasta cuándo vas a intervenir? Los impíos hacen y deshacen. Hay violencia, hay injusticia, hay maldad. Hay injusticia por todo el mundo. Me haces ver dolor, hay enfermedad, muerte, todo. Y parece que tú estás ausente, Señor. Parece que no te interesa. Parece que nos has dado la espalda. Y parece que a mí también, Señor. ¿Hasta cuándo me vas a responder? Le dice este fiel siervo de Dios. ¿Hasta cuándo vas a intervenir? Y no solo pide que Dios intervenga para que ya pare la maldad, sino que Dios haga algo por su pueblo que está en apostasía. Y Dios le responde en el versículo 6, porque en el 5 y 6, mirad entre las naciones, le dice Dios a Habacuc, y a los fieles, a los pocos fieles, y a nosotros también. Mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidables, formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Dios dice: se van a asombrar de esto, y va a suceder de que yo voy a usar a una nación impía, pero voy a hacer algo, porque Dios está en control. Dios siempre ha estado en control, desde los tiempos antiguos, desde el presente y en el futuro. Dios siempre está en control de su reino, no solo en los cielos, sino también aquí en la tierra. Aunque aparentemente no lo veamos así, Dios está en control, y de eso estoy seguro. Dios luego sigue diciéndole, dando explicaciones cómo Él iba a lidiar con esta situación,
con esta apostasía, con los impíos. Luego, cuando vamos al capítulo 2, vemos que Habacuc dice: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo más, aunque la visión tardará aún por un tiempo más, se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Dios le dice a Habacuc que él va a tomar cartas en el asunto. Pero no solo le dice eso, que él va a castigar la maldad, sino que Dios le revela que va a liberar a su pueblo. Porque no todo es negativo. Aunque Dios iba a destruir, aunque la mayoría del pueblo de Dios iba a ser llevado cautivo, Dios le dice: aunque se tardare lo que yo he prometido, la restauración, la liberación va a venir. Y es más, Habacuc, escríbelo en tablas, en letras grandes, que la gente lo pueda ver, el que va pasando, el que va corriendo, aunque esté corriendo, lo pueda ver, aunque esté corriendo en su trajín de la vida, aunque vaya muy rápido en la vida, pueda leerlo, pueda entenderlo claramente, que lo que yo he dicho, dice Jehová, se cumplirá y no tardará. Pero aquel que no lo cree, dice, se enorgullece, vive su vida aparte de Dios. Pero el justo por la fe vivirá. Y ahora vayamos a Hebreos, donde el Espíritu Santo nos empieza a decir ¿qué es vivir por la fe? Si el justo vivirá por la fe, ¿qué es eso? Ya hemos leído los conceptos, pero Dios quiere ampliarnos las cosas de una manera que no nos quede la menor duda. Entonces Dios nos empieza a dar ejemplos de hombres que vivieron por la fe. Porque ustedes podrían decir, bueno, tengo el concepto, es la certeza de las cosas que se esperan, la convicción de lo que no se ve, pero como que soy un poco, bueno, tal vez ustedes no, pero yo sí soy un poquito cerradito de la mente, narrow, estrecho un poco de la mente, como que necesito más, ¿verdad? Necesito más amplitud, más explicación. Necesito más, ¿saben por qué? Porque la Biblia me dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Estoy en el 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahí es donde yo digo, wow, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, este asunto de vivir por la fe es algo importante, es algo serio, es algo que no lo debo de tomar así como algo sin importancia, sino que debo de prestar atención, porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay,
crea que Dios existe, que Dios es real y que es premiador de los que le buscan. ¿Es así nuestro Dios? Entonces, teniendo ya el concepto de que la fe es la certeza de las cosas que se esperan. ¿Y qué se espera? ¿Qué están esperando ustedes? Amén, mi hermano. ¿Y qué es lo que no se ve? No podemos verlo, ¿verdad? Pero dice que tenemos que tener la convicción de lo que no se ve. Ese cielo maravilloso del que nos habla las Escrituras, que en Apocalipsis, en Isaías y en Apocalipsis se explaya la palabra de Dios para explicarnos que en ese cielo hay un gran templo, que hay una gran ciudad, que tiene sus grandes murallas, que son sus puertas, perlas de oro, y nos empieza a hablar del árbol de la vida, y nos empieza a hablar de ese cielo maravilloso. ¿Lo han visto ustedes? Pero Dios quiere que por la fe yo lo crea. Y ahí es donde Dios quiere que yo, aparte de solo leerlo, quiere Dios que yo aprenda de otros antes de mí cómo vivieron ellos por la fe. Y ahí es donde Dios empieza en el versículo 4 y nos empieza a hablar de un personaje. ¿De quién nos habla? De Abel. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. A ver. Dice Dios: ahora yo te quiero dar ejemplos, para que no solo sea un concepto. Te quiero dar ejemplos de gente, de hombres de Dios que vivieron por la fe, para que tengas un amplio conocimiento y entiendas bien qué es vivir por la fe. Y a mí me impresiona que la palabra de Dios no empieza con Adán y Eva a hablarme de hombres de la fe. No empieza con Abraham. Empieza con Abel. Y tiene su razón. ¿Por qué empieza con Abel y por qué con Enoc? Es que en la Biblia hay cosas tan interesantes que cuando uno medio las puede entender, se emociona. Amén. ¿Por qué dice que por la fe Abel? A ver, ¿cómo dice? Por la fe Abel, ¿qué hizo? Ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Desde aquí Dios me empieza a decir de que hay dos clases de cristianos, y que unos viven por la fe y otros no. Y por eso es que empieza dándome ese primer ejemplo. Dice: hay dos clases de cristianos. Uno son los abelitas y uno los cainitas, para que lo captemos. Eso es solo una ilustración para que lo captemos. Pero son dos tipos de cristianos. Pero el uno dice: ofreció más excelente sacrificio a Dios. Pero la Biblia, cuando voy a Génesis 4, me dice que los dos trajeron sacrificios. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Y por qué Dios aquí en Hebreo me dice que Abel vivió por la fe y Caín no? Bueno, es así de bonito, y me llama la atención que presenta primero a Abel, porque Abel era el tipo de persona que vivía por la fe. Abel sabía y entendía que era un pecador, un mortal, y que por ende, que por ser pecador,
el peso de la ley estaba sobre él y que tenía que morir. Pero Abel entendió y lo aprendió de sus padres, de que solo por la gracia de Cristo Jesús, por medio de la fe, podemos ser salvos. Amén. Que solo en Cristo Jesús hay salvación, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Abel pudo ver lo que no se veía, pudo ver al Cordero de Dios y dijo: oh, este corderito que Dios, ya sé por qué Dios me ha pedido que traiga un corderito. Y en vez de que muera yo, un corderito tiene que morir, porque el corderito es el sustituto, es el que simboliza a mi sustituto, a mi garante, Cristo Jesús. Amén. Así sea. Por eso es que dice que Él vivió por la fe y ofreció un sacrificio más excelente que Caín. Caín trajo fe, pero no vivía por la fe. ¿Se dan cuenta? Y entonces pasó el tiempo y los cristianos de aquel entonces dijeron: pero no es bueno ser cristiano, porque al cristiano todo le va mal. Miren a Abel, le fue fiel a Dios, le trajo lo que Dios pidió y lo mataron. Y empezó el desánimo, porque Pablo aquí en Hebreos, la palabra de Dios en Hebreos 10 y en Hebreos 11 y 12 le está hablando a gente que se está desanimando. Habacuc estaba entrando en eso, y los fieles de Dios en esos tiempos de Habacuc se estaban desanimando. Lo mismo que en la generación después de Abel, bueno, que analizaron: bueno, pero si este fue justo a Dios y le fue fiel. Y entonces, por eso me gusta que el que sigue después, el ejemplo que da la Biblia de un hombre que anduvo por la fe, ¿quién es? Enoc. ¿Y qué dice de Enoc? ¡Qué lindo! Por la fe Enoc fue traspuesto, fue llevado al cielo para no ver muerte, y no fue hallado porque se lo llevó Dios. Y antes que fuese llevado, traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Mire qué maravilloso. Para el tiempo antiguo Dios dijo así: no todo es negativo para el que me es fiel. También para el que es fiel, les voy a demostrar a través de Enoc que caminó 365 años con Dios. Caminar quiere decir obedeció, anduvo en los preceptos de Dios, en su caminar, en todo. Su caminar, eso involucra todo, en su trabajo, en sus negocios, en su vida familiar, en sus viajes, en todo lo que es el caminar del ser humano. Caminó Enoc con Dios. Amén. En conformidad a los preceptos divinos. Amén. Y Dios dijo: me lo voy a llevar, para que se den cuenta, para que no se desanimen mis hijos de que yo soy un Dios galardonador. ¿Cómo es que dice? Lo voy a leer por si ya se nos olvidó. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios es premiador de los que le buscan. Por eso es que en la Biblia aparece el segundo, para que no se desanimen. Se estaban desanimando en los tiempos de Habacuc. Pero Dios le muestra a Habacuc en el capítulo 3, y los invito, porque en una predicación es súper difícil poder abarcar todo el concepto que Dios quiere dejar en nuestras mentes. Por ende, les imploro que lean el libro de Habacuc. Miren, no tienen ninguno de ustedes tiene ninguna excusa. 3 capítulos nada más de Habacuc, y 3 de Hebreo. No tienen que leerlo todo, pero capítulo 10, el 11 y el 12. 3 capítulos también. Qué coincidencia. 3 de Habacuc y 3 que me hablan de
Pero Dios le mostró, hablando de Habacuc, Dios le reveló de su venida. ¿Sí o no? Amén. ¿Acaso no dice Dios viene de Temán? Dice. Y refulgente luz viene sobre él. Habacuc pudo ver la gloriosa venida de Jesús, que dice que los montes quedaron desnudos, cayeron, la luna y el sol se detuvieron, no dieron su luz. Eso es lo que quiere decir, se opacaron, no dieron su luz, y que salían carbones encendidos de los pies, y que vino Dios para juzgar la tierra y destruir a los impíos y para liberar a su pueblo. Leanlo en Habacuc, lo van a encontrar. Dios le reveló a Habacuc. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando él escribe, y lo voy a leer y ahorita lo vamos a empezar a entender, cuando él dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, se está refiriendo a los cristianos de esa época, compuesta de judíos y de gentiles, que muchos de ellos estaban siendo perseguidos, muchos de ellos habían ido a la cárcel, muchos de ellos habían sido despojados de sus pertenencias, pero que pasaron los días, los meses, los años, y ¿qué pasa cuando vemos como que parece que Dios le gusta que sigan tratando mal a sus hijos y como que Dios no acciona? Empezaron muchos fieles a desanimarse. Es algo natural del ser humano. ¿Se desaniman ustedes? Sí, yo me desanimo. Por eso es que Dios lo inspira al Espíritu Santo a decirle: escríbele a mis hijos para que no se desanimen. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Se estaban desanimando. Les invito a que lean el capítulo bien para que lo capten mejor, pero se estaban desanimando, y por eso es que el apóstol Pablo les dice: no pierdan la confianza. Pasaron los años y persecución tras persecución, tenían enemigos internos y enemigos externos, perseguidos, y más internos, perseguidos, maltratados. Llegó un tiempo que empezaron a desanimarse, y es ahí donde el Espíritu Santo llega y dice: no perdáis vuestra confianza, que tiene gran premio. No la perdáis, porque lo que yo he prometido, dice Dios, mis promesas se van a cumplir. Miren, en el capítulo 12 Pablo nos empieza a explicar a qué hijo de Dios no castiga, no disciplina, a quién no. Y si eres hijo de Dios, Dios te va a decir que no, y Dios te va a meter a prueba. Miren, Daniel y sus amigos vivieron por fe. Sus padres y ellos eran fieles, hijos de Dios, en medio de la escasez. Eran poquitos, así como podemos ser aquí. En el mundo religioso, miles, yo veo los autos en la iglesia cuando voy pasando los domingos, miles de autos, y veo 6, 7 autos a veces. Qué contraste, ¿no? A veces esas cosas tienden a 2 o 3 aquí a desanimarnos.
¿Qué pasaría si nos sucede lo que le sucedió a Daniel y sus compañeros? ¿Qué pasaría? Solo pónganse un momento en los zapatos de ellos, descalzos, amarrados de los pies, de las manos, y así eran llevados. No vayan a creer que se los llevaban en una carroza o en un caballito. Descalzos caminaban cientos de kilómetros hasta llegar a Babilonia. Cada día que pasaba no meditaban estos jóvenes, ¿dónde está Dios? Porque nosotros a veces las cosas no las sabemos. Nosotros nos da un dolorcito de cabeza o cualquier problema que tenemos. ¿Y por qué Dios permite que nos quejamos? Lo digo, nos quejamos porque lo hago yo también. Pero ¿qué de Daniel? Que pasaron todo eso y estuvieron allá en la corte y estuvieron allá en un país pagano, en un país donde levantaron un gran ídolo y había que adorarlos, y los miles y millones de gente se arrodillaron y ellos se mantuvieron fieles a Dios. Eso es vivir por la fe. Que aunque todo me vaya mal, mi confianza esté puesta en Jehová de los ejércitos. Mi confianza esté puesta en el Cordero de Dios, que solo a través de Él puedo obtener la justicia. Por la fe. Solo por Él puedo obtener perdón, salvación, restauración, vida eterna. Amén. Y todo lo demás. Todo lo que yo quiera, Dios me lo puede dar. Aún aquí. ¿Que acaso no dice la Biblia en Marcos 9:23? Si puedes creer, porque lógico, puede ser que no crea, pero la Biblia dice si puedes creer. Al que cree, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible. Es que creer o la fe es un asunto de que no tengo que ver a Dios una figura, que Dios existe. Pero no solo creer, y aquí es donde entra el asunto de qué es vivir por la fe. El justo por la fe vivirá, porque la gente, el cristiano puede decir, bueno, cree en Dios y es todo, porque no entienden qué es vivir por la fe. Vivir por la fe me está dando la primera pauta. Abel creyó que él no podía hacer nada por sí mismo, que solo a través de Jesús podía obtener salvación. Por eso es que trajo el Cordero. Obedeció. Me empieza a hablar de obediencia. Me habla del siguiente, Enoc. Obediencia. 365 años. Me habla del tercero. Y miren lo que dice el tercero. Estoy en el 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Qué tal les parece que el Señor les diga, háganme un tremendo barco aquí en medio, que estuviéramos en esos tiempos, aquí en medio de Oklahoma, ahí y en el pleno downtown, y que no te va a llevar un año, 100 construir? Es que nosotros, no sé, a veces pienso que no tenemos fe, a veces pienso que pasamos como muy, como diríamos, fácil, somos doblegados por cualquier cosita. No tenemos esa confianza de esos hombres. A ver, Noé, voy a destruir, voy a traer diluvio. Lluvia, pero si nunca, ¿qué es eso? Voy a traer un diluvio, voy a destruir a todos los impíos y todo, pero tú y tu casa van a ser salvos, así que prepara el arca
y todo, y predícale a esta gente y todo el que entre se va a salvar. ¿Ok, Señor? ¿Ok, Señor? Todo el mundo se burlaba, porque no nos ponemos en el ser, se burlaban, se viejo loco. Mira, si los barcos se construyen, yo trabajé en una compañía por 2 años que construye yates, Sea Ray se llama, yates de 2 millones, 3 millones de dólares. Trabajé con ellos y eso se construye ahí, como dicen, hay un dicho, al pie del cañón, ahí a la orilla del mar, ahí se construye, porque se construye en tierra, pero ahí pegadito al agua, y entonces tiene como unas ruedas, todo que lo lleva allí y rapidito lo dejan caer en el agua y hay que ir a testear, como dicen en Spanglish, ¿no? A probar el barco, si quedó bien y todo eso se va a probar en alta mar, ¿no? Bien, eso le pidió Dios a Noé: construye un arca, un barco, no a la orilla del mar. Eso es lo lógico, porque la fe es algo ilógico para el entendimiento humano. Es ilógico, analícenlo de verdad. Dios pide cosas como que no va, Señor, o sea, esto como que no. Sin embargo, estos hombres, es admirable de que, ok, Señor, y Noé empieza a preparar esa, y por esa fe condenó al mundo, dice, y se hizo heredero de la justicia que es por la fe. Que esa justicia imputada, esa justicia que Dios le pone a ti. Pero ahora, para que veamos más claramente que la fe tiene que ver con obediencia, viene el cuarto. Y el cuarto es impresionante, porque el número 8 dice: por la fe, 11:8, por la fe Abraham, siendo llamado, ¿qué dice su Biblia? ¿Qué dice? ¿Se dan cuenta? Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Cualquiera puede decir: bueno, pero eso de salir al campo, porque Dios lo sacó al campo, lo sacó de una ciudad, cuando leemos, pero eso de salir, o eso es cosa como para pobres, pues, o sea, como a la gente que... Pero para quien no tenga excusa, ningún rico, pero si alguien me está escuchando y sea rico y diga: no, pues eso no es para mí. Abraham era el hombre más rico de sus tiempos. Tenía necesidad. Dios le promete una parte. Dios le hace la promesa maravillosa que de él iba a salir. Y que por él tenía que abandonar la ciudad, su familia, sus amigos, todo, porque Dios no podía prepararlo en ese ambiente solo. Y Abraham, el hombre más rico del mundo, dice: ok, Dios, estoy en Oklahoma, tengo de todo aquí. Será buena la tierra, Señor. Dará buenas familias, mano. Abraham no le preguntó si había algo de montaña caída. Abraham, cuando Dios le dijo, obedeció y fue y dice que habitó en casas de campaña, o en tents, o en carpas, o
pero lo digo muchas formas porque lo referimos a algunos vecinos. Vivió en Tenerife. Un hombre rico dice que vivió en Tenerife toda su vida y se consideró un extranjero porque esperaba una patria mejor, una patria con fundamento eterno. Esperaba algo mejor. Pero hay algo que nos quiere enseñar. Vean, resumiendo ya, no se olviden de leer Habacuc 3, de Habacuc los 3 capítulos, y Hebreos 10, 11 y 12. Estos hombres de fe, estos hombres que esperaban algo mejor, que obedecieron a Dios, no recibieron la promesa. Recibió Abel la resurrección porque ellos, ¿sabían ustedes que ellos creían en la resurrección también? Creían que somos salvos solo por la gracia de Cristo Jesús. Ellos creían que había que obedecer los mandamientos de Dios. Pero que yo sepa, Abraham no recibió la tierra prometida. Dice, ¿y sabe por qué? Porque la Biblia me lo dice y lo voy a leer ahora, vea. En el a ver, solo estoy buscando. Miren, el 39, estoy saltando todo lo demás. Dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Hablando de Samuel, de David, de Sansón, de Daniel, de todos los profetas, porque estamos resumiendo, todos ellos se les había prometido vida eterna, se les había prometido la Canaán terrenal, el cielo, se les había prometido y no lo obtuvieron. Sin embargo, les fueron fieles a Dios. Toda una vida, Daniel y sus compañeros, fieles a Dios. Job, ¿de quién estaban hablando? Toda una vida recibió Job la tierra prometida, la promesa. No. Moisés, me llama la atención Moisés. Ustedes saben lo que es ser un príncipe, hijo de la hija del faraón, y dice la Biblia que menospreció eso. No le dio valor, porque prefirió, dice, el vituperio, el maltrato con el pueblo de Dios, que ser llamado hijo de la hija del faraón, porque dice, esperaba una patria mejor. Y porque se mantuvo mirando el principio. Así toda esta gente, todos los que menciona este capítulo, no recibieron, y algunos, Pablo fue azotado, encarcelado, fue muerto. Pedro, todos los discípulos, los menciono a ellos porque no me sé los nombres de los otros cristianos, pero todos los cristianos que padecieron persecución murieron y no recibieron la promesa. Estaban esperando la segunda venida de Jesús. ¿Qué acaso no han leído ustedes que Pablo les dice, esperen un momento, no vendrá sino hasta que venga primero la apostasía? No crean teorías y doctrinas erróneas. No vendrá hasta que
no venga la apostasía. Nosotros sabemos bien lo que Dios ha prometido. Pero todos ellos no recibieron lo prometido y Pablo da la razón, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. No la recibieron. ¿Eso quiere decir que no va a suceder? Claro que no, porque la palabra de Dios te dice a ti y a mí: no perdáis pues vuestra confianza. ¿Qué es lo que esperamos? Usted lo mencionó. La venida de Jesús. ¿Por qué la venida de Jesús? Porque es la liberación que esperamos. Amén. Esperamos ser rescatados. Amén. ¿Por qué acaso no les da temor a ustedes de morir? ¿O no lo piensan? ¿No lo piensan? Me queda lo mejor. Dios promete liberarme de este mundo cruel, liberarme de las consecuencias del pecado. Por eso dice: no perdáis pues vuestra confianza, porque el que ha de venir y no tardará. Ellos estaban desanimando en ese tiempo, aunque habían pasado persecución. Nosotros no hemos pasado persecución. Ellos sí pasaron los meses, los días, los años, ya empezaron como a desanimarse. No perdáis pues vuestra confianza que tiene gran corazón, porque el que ha de venir vendrá. Y eso mismo nos dice hoy nuestro Dios: hijo, viene una persecución, viene un tiempo de angustia. Y nosotros estamos viviendo aquí, como dicen en las papas, bien, con aire acondicionado, hasta en los autos, donde quiera me sigue el aire acondicionado. Ahí leí yo que anduvieron los fieles de Dios en el desierto vestidos de pieles de ovejas, errantes, el mundo no era digno de ellos. En el desierto dice: ahora, cuando la cosa pasara, se mantuvieron mirando al horizonte. Nosotros, yo no sé, ¿qué es lo que a ti te amedrenta? Una enfermedad, problemas económicos, situación económica. ¿Qué es eso? Eso no es nada para lo que viene, porque ninguno de nosotros va a ser purificados sin ellos. Tenemos que pasar por el mismo proceso, tenemos que pasar por las pruebas de los cristianos. Unos van a morir, otros no, pero tenemos que pasar. A ver, muy bien, siendo de queda libre. No murió, siendo de queda libre. Pero todos tenemos que pasar por nuestro tiempo. Escrito está. Vivir por la fe es creerle a Dios de que el sábado es su día santo. Aunque todo el mundo, aunque seamos pocos, aquí y en otras partes, aunque todo el mundo habla de lo contrario, la Biblia, la palabra de Dios me habla claramente que el sábado es el día del Señor. Y por fe yo tengo que creer, no tengo que decir: no, Señor, voy a ser como caído, voy a creer que la regla que yo quiera, voy a ir el domingo o el lunes, lo que sea. ¿Qué Señor? Como Abraham, como Noé, hasta tal cosa. ¿Por qué dice? Es el sábado. Voy a tener problemas con trabajo y ¿qué importa? ¿Qué mandas? El sábado. Y por la fe, como lo dice en tu palabra, creo que se guardará de mes en mes y de sábado en sábado, y que toda carne de los redimidos vendrá
podrán adorar delante de Jehová. Amén. Por la creencia de que somos perdonados. Por la fe entendemos que hay que guardar los mandamientos de Dios. Y entendemos que no somos salvos de guardar la ley. Es simplemente un resultado. Y Dios nos manda en este tiempo a jóvenes, niños, adultos, a que seamos a que leamos por la fe. Muchos adventistas o cristianos que saben, cristianos adventistas que saben que el sábado es el día del Señor, prefieren trabajar, prefieren comprar, prefieren trabajar un rato el viernes o como sea, y después van a la iglesia. Toman las cosas así, salárica. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Aunque me quede con esto termino. Volviendo a Habacuc, confiando en que aún en este terrible castigo se cumpliría de alguna manera el propósito de Dios para su pueblo. Dios traía un castigo a través de los babilónicos, ¿no? Confiando en que aún en ese terrible castigo se cumpliría de alguna manera el propósito de Dios para su pueblo, Habacuc se postró sumiso a la voluntad revelada de Jehová y exclamó: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? Y luego, como su fe se extendía hasta más allá de las perspectivas penosas del futuro inmediato y confiaba en las preciosas promesas que revelan el amor de Dios hacia sus hijos, que manifiestan confianza, el profeta añadió: no moriremos. Con esta declaración de fe entregó su caso y el de todo israelita creyente en las manos de un Dios compasivo. Y esa no fue la única vez cuando Habacuc ejerció una fe enérgica. En una ocasión, mientras meditaba acerca del futuro, dijo: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. El Señor le contestó misericordiosamente: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará, aún por un tiempo más, se apresurará hacia el fin, no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel que echa almas no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Amén. Esperaba esa venida, esa liberación, y nosotros debemos de esperarla, no como lo enseña el mundo religioso, de que va a haber un rapto secreto. Vivir por la fe es vivir conforme a cada palabra, cada coma, cada punto, cada signo que está escrito en la palabra de Dios. Eso es vivir por la fe. Todo lo que sale de la boca de Jehová debemos creerlo y obedecerlo. La Biblia dice claramente que Jehová, que Dios, que Jesús vendrá con sus millares de ángeles. Amén. Va a ser visible, audible, está claro en las Escrituras. No es que van a haber 7 años y que de tribulación, que después va a haber otra segunda oportunidad. La Biblia claramente me dice desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento que Dios vendrá a castigar a los impíos, que Dios traerá, aquí vengo
pronto y mi galardón conmigo, para darle su premio a los buenos y a los malos. Así, punto y aparte. Claro, así nos habla Dios, y por fe nosotros tenemos que creer en Él. La fe que fortaleció a Habacuc y a todos los santos y justos de aquellos tiempos de prueba intensa era la misma fe que sostiene al pueblo de Dios hoy, en las horas más sombrías, en las circunstancias más amedrentadoras. El creyente puede afirmar su alma en la fuente de toda luz y poder. Día tras día, por la fe en Dios, puede renovar su esperanza y valor. El justo por su fe dirá: al servir a Dios no hay por qué experimentar abatimiento, vacilación o temor. El Señor hará más que cumplir las más altas expectativas de aquellos que ponen su confianza en Dios. ¡Qué lindo! Amén. Les dará la sabiduría que exigen sus variadas necesidades. Debemos apreciar y cultivar la fe acerca de la cual testificaron los profetas. ¿Cómo dice? Debemos apreciar y cultivar la fe acerca de la cual testificaron los profetas y los apóstoles. La fe que echa mano de las promesas de Dios y aguarda la liberación que ha de venir en el tiempo y de la manera que Él señaló. La segura palabra profética tendrá su cumplimiento final en el glorioso advenimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. El tiempo de espera puede parecer largo. El alma puede estar oprimida por circunstancias desalentadoras. Puede caer al lado del camino. Pueden caer al lado del camino muchos de aquellos en quienes se puso confianza. Pueden caer. Si confiamos en algún hermano, en su fidelidad, pastor, en su vida, pueden caer. Pueden caer al lado del camino muchos de aquellos en quienes se puso confianza, pero con el profeta se procuró alentar a cuidar en un tiempo de apostasía sin parangón, declaremos con confianza: Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Recordemos siempre el mensaje animador: aunque la visión tardará, aún por un tiempo, mas se apresura hacia ti y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. No tardar, más el justo prosperará. Amén. Mis hermanos, el profeta Habacuc pudo vislumbrar cómo iba a estar esta tierra, la destrucción y todo lo que iba a suceder, la escasez, todo lo terrible que iba a ser ese tiempo. Y termino con esto. Sin embargo, Habacuc pudo decir, miren lo que dijo Habacuc. Habacuc 3:13: saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido, traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos la cabeza de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. Oí y se conmovieron mis entrañas a la voz, temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo,
y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, aunque no haya nada que comer, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esa es la fe que tenemos que tener. La fe de este hombre de Dios, que aunque vio lo terrible que iba a ser, dice que pudrición entró, se estremeció, tembló cuando vio la gloriosa venida de Dios y cuando vio los juicios de Dios que iban a caer sobre la tierra, tembló. Pero dice, pero voy a estar seguro, porque mi confianza está en Dios. Y de eso debemos aferrarnos nosotros, mis hermanos, porque sabemos, la Biblia nos dice claramente quién es el anticristo, nos da todas sus características y nos dice que va a perseguir al pueblo de Dios. Pero nosotros, dice la palabra de Dios, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Termino con esto. ¿Qué dice Dios? Hebreos 12:2. Vean lo que dice. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Contemplad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. No se desanimen con sus pruebitas, porque no habéis combatido hasta derramar sangre, dice. Lo que viene es fuerte, pero lo van a poder pasar si contemplan al autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Gloria al Señor. Y cualquiera puede decir, pero yo soy débil, soy esto, soy pecador, lo que sea. Contempla a Jesús desde el mandato. No tengo fe, porque la fe es un don de Dios. Lo dice Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es don de vosotros, sino es don de Dios. Entonces, para obtener entonces la fe que necesitamos para este tiempo, es contemplar esto. Puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga. Amén.